Bob Esponja, los Rugrats, Drake y Josh. Shows y series de televisión que hemos visto desde que éramos niños. Shows y series de televisión que marcaron la historia de nuestra vida, como Avatar, la leyenda de Aang. También, por ejemplo, no sé si ustedes vieron en algún momento iCarly y un montón de historias más, todas de un mismo canal. Un canal que surgió en 1977 en Estados Unidos y que se convertiría con el tiempo en uno de los canales de televisión infantil más poderosos de todos los tiempos. Les estoy hablando de Nickelodeon. Sin embargo, en los últimos años se ha dicho que Nickelodeon escondía una serie de comportamientos extraños, perversos, macabros, más allá de los creepypastas, más allá de las leyendas urbanas, más allá de las historias. Comportamientos retorcidos que se proyectan más allá del espacio y del tiempo y que vamos a ver aquí en este especial de los audios de Cruz Escribiente. Antes de comenzar, les quiero decir que ya casi vamos a estrenar, que ya estrenamos, mejor dicho, en pocos momentos, y tal vez cuando usted escuche esto ya se estrenó nuestro nuevo canal de video podcast. Se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Hay una enfermera espectacular que ustedes no se pueden perder. Simplemente escriban en YouTube Historias Paranormales con Esteban Cruz y entren de una vez. También que vamos a irnos de viaje a Egipto, pero antes de todo eso vamos a hablar de Nickelodeon con una invitada muy especial. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Y para hablar de estos temas tan interesantes, estamos con alguien que hace rato no nos acompañaba, una gran investigadora, nada más y nada menos que Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Cruz Escribiente. Hay muchas personas que a usted la siguen, que siempre esperan sus participaciones aquí en los audios de Cruz Escribiente. Gracias, Tania, por estar aquí. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, de participar nuevamente en Cruz Escribiente y más con un tema que es denso, que a la gente le llama la atención porque se habla de personajes que intervinieron en nuestra infancia, en nuestra vida cotidiana, porque eran actores que veíamos en los programas de televisión mientras hacíamos tareas, mientras era nuestro tiempo de ocio o simplemente porque su trama nos encantaba en cada uno de esos programas que nos hacían volar la imaginación y reír bastante, como era el caso de todos los actores de Nickelodeon, sin pensar que Dan Schneider era un productor bastante malévolo y que tiene unas historias bastante tétricas también. We're gonna have a great rap gift for you guys this year. It's actually I'm not gonna tell you what it is, but it's gonna be really, really nice, and everybody gets one. La voz de uno de los genios de Nickelodeon, para muchos un tipo súper inteligente, alguien que transformó un canal pequeño de televisión en la competencia de Disney, Dan Schneider, o Dan Schneider, como quieran decirle. Este señor transformó, vuelvo a decir, un canal pequeño de televisión en algo masivo, en el gran Nickelodeon de los 90 y de los 2000. Sin embargo, en los últimos años, este señor Dan Schneider es visto como un monstruo por algunas personas. Algunos dicen que simplemente es una exageración lo que está sucediendo, lo que ha sucedido sobre su carrera. Otros dicen que no, que realmente él sí era una persona un poco extraña y perversa. Tania, ¿quién era Dan Schneider? ¿Por qué es tan interesante esta historia? ¿Quién fue este señor y por qué? ¿O quién es? Porque pues no está muerto. ¿Quién es este señor y por qué es tan polémico? Para todos los que no conocen el caso, los contextualizo. Dan Schneider es un hombre que actualmente tiene 58 años, es estadounidense de Memphis, Tennessee, y les cuento que es un hombre que ha tenido una trayectoria bastante larga cuando se trata de la televisión. Es un hombre que siempre se había caracterizado en la escuela por ser el niño gordito, el que siempre lo molestaban, le hacían bullying y demás, pero con el paso del tiempo empezó a ser el comediante de la clase. Se empezó a volver un poco más popular, se trasladó a estudiar a Los Ángeles para hacer una carrera en la actuación, pero terminó siendo guionista.
Él inclusive estuvo participando como actor en varias producciones desde la década de los 80. Él protagonizó con otras personas películas como Better of Death o Mejor que la Muerte y Making the Great. No son tan famosas acá en Latinoamérica, pero hacen parte de la trayectoria de Schneider. Uno de sus papeles más icónicos tiene que ver con Head of the Class, que era una serie de ABC. Esa serie duró 5 temporadas, desde el 86 hasta el 91, y ahí en adelante siguió su carrera como actor hasta el año 1994. Porque ahí comenzó su trabajo con el canal Nickelodeon. Ahí comenzó a producir, crear y producir y escribir los guiones de All That, que era una especie de Saturday Night Live, pero para niños. De hecho, eso era lo que hacía Dan Schneider, adaptar eso para niños, y se terminó volviendo un hit en toda esa generación. No había niño que no conociera All That, o como le decían aquí en Latinoamérica, todo eso. De ahí en adelante empezó con toda Nickelodeon, se volvió el productor más famoso, todo lo que él tocaba lo convertía en oro, se volvió parte importante de esta compañía y creó su propia productora que se llama The Schneider's Bakery. De The Schneider's Bakery les cuento que vienen series como Kenan y Kel, que eran dos muchachos que trabajaban en una tienda de hamburguesas, Good Burger, que es como un spin-off, el show de Amanda, que es bastante importante para lo que vamos a hablar más adelante, Drake y Josh, que era de mis favoritos, que tenían que ver con dos hermanastros que compartían toda la vida por delante, toda su adolescencia, y empiezan a tener situaciones bastante graciosas. También está Soy 101, que era una estudiante que vivía su adolescencia en un internado en California. iCarly, que es el más conocido de él, que era el auge de la tecnología, donde una chica decidía hacer un programa, así como estaban los youtubers, por ella hacía su programa en internet. Victorious, de una muchacha que quiere ser actriz y se va hasta Hollywood a una escuela. Sammy Cat, que es un spin-off de iCarly y de Victorious, donde estos dos personajes se reúnen y cuidan niños. En ese actúa nada más y nada menos que Ariana Grande. Y por último están unos que se llaman Henry Danger, Game Shakers y The Adventures of Kid Danger, que también tienen que ver con superhéroes. En eso, si ustedes se pueden dar cuenta, claro que Dan Schneider tenía una trayectoria y una experiencia incomparable frente a los shows de niños. De hecho, Nickelodeon creó sus propios premios, que eran los Kids' Choice Awards, donde se lanzaba slime a los ganadores, y Dan Schneider fue galardonado y homenajeado por su obra para Nickelodeon. Para todos los que no conocen el caso, los contextualizo. Dan Schneider es un hombre que actualmente tiene 58 años, es estadounidense de Memphis, Tennessee, y les cuento que es un hombre que ha tenido una trayectoria bastante larga cuando se trata de la televisión. Es un hombre que siempre se había caracterizado en la escuela por ser el niño gordito, el que siempre lo molestaban, le hacían bullying y demás, pero con el paso del tiempo empezó a ser el comediante de la clase. Se empezó a volver un poco más popular, se trasladó a estudiar a Los Ángeles para hacer una carrera en la actuación, pero terminó siendo guionista. Él inclusive estuvo participando como actor en varias producciones desde la década de los 80. Él protagonizó con otras personas películas como Better of Death o Mejor que la Muerte y Making the Great. No son tan famosas acá en Latinoamérica, pero hacen parte de la trayectoria de Schneider. Uno de sus papeles más icónicos tiene que ver con Head of the Class, que era una serie de ABC. Esa serie duró 5 temporadas, desde el 86 hasta el 91, y ahí en adelante siguió su carrera como actor hasta el año 1994. Porque ahí comenzó su trabajo con el canal Nickelodeon.
ahí comenzó a producir, crear y producir y escribir los guiones de All That, que era una especie de Saturday Night Live, pero para niños. De hecho, eso era lo que hacía Dan Schneider, adaptar eso para niños, y se terminó volviendo un hit en toda esa generación. No había niño que no conociera All That, o como le decían aquí en Latinoamérica, todo eso. De ahí en adelante empezó con toda Nickelodeon, se volvió el productor más famoso, todo lo que él tocaba lo convertía en oro, se volvió parte importante de esta compañía y creó su propia productora que se llama The Schneider's Bakery. De The Schneider's Bakery les cuento que vienen series como Kenan y Kel, que eran dos muchachos que trabajaban en una tienda de hamburguesas, Good Burger, que es como un spin-off, el show de Amanda, que es bastante importante para lo que vamos a hablar más adelante, Drake y Josh, que era de mis favoritos, que tenían que ver con dos hermanastros que compartían toda la vida por delante, toda su adolescencia, y empiezan a tener situaciones bastante graciosas. También está Soy 101, que era una estudiante que vivía su adolescencia en un internado en California. iCarly, que es el más conocido de él, que era el auge de la tecnología, donde una chica decidía hacer un programa, así como estaban los youtubers, por ella hacía su programa en internet. Victorious, de una muchacha que quiere ser actriz y se va hasta Hollywood a una escuela. Sammy Cat, que es un spin-off de iCarly y de Victorious, donde estos dos personajes se reúnen y cuidan niños. En ese actúa nada más y nada menos que Ariana Grande. Y por último están unos que se llaman Henry Danger, Game Shakers y The Adventures of Kid Danger, que también tienen que ver con superhéroes. En eso, si ustedes se pueden dar cuenta, claro que Dan Schneider tenía una trayectoria y una experiencia incomparable frente a los shows de niños. De hecho, Nickelodeon creó sus propios premios, que eran los Kids' Choice Awards, donde se lanzaba slime a los ganadores, y Dan Schneider fue galardonado y homenajeado por su obra para Nickelodeon. But there was a sketch called Tony Pajamas where we played kind of like a little rock. La voz de Nick Bell, uno de los más importantes actores de Nickelodeon, una estrella infantil, una persona que también sufrió mucho, y hay un montón de historias extrañas sobre su vida. No sé si ustedes alguna vez vieron su show de televisión. Tania, me gustaría que nos contara a todos ustedes quién es Drake y por qué se conoce ahora como el caso Drake, lo que le sucedió allí a este señor, que dicen que es increíble, porque es que uno nunca se pone a pensar en qué es lo que puede suceder en una serie infantil, en una cadena o en una empresa que trabaja para niños. Creo que esto tiene su propio peso, ¿no? Un peso muy grande, que en un lugar donde supuestamente se hace algo, se haga todo lo contrario, ¿no? Moralmente es terrible. Sucede, por ejemplo, cuando hay estas estafas de gente. Para mí, desde el punto de vista, es similar cuando hay una estafa, cuando hay gente que busca empleo y la estafan y le hacen perder dinero por llenar formularios. Es aprovecharse de la gente. Yo creo que esto es un nivel de perversidad que de alguna manera se manipule a los niños, o se trabaje de alguna manera por dar shows para niños, pero en el fondo se les maltrate. Es horrible. ¿Qué pasó con Drake Bell? ¿Cuál es el famoso caso de Drake Bell, Tania Velázquez? Esteban, el caso de Drake Bell es bastante triste, porque Drake Bell es uno de los actores más famosos de Nickelodeon. Estuvo en All That, después estuvo en el show de Amanda, y también ya pasó a ser protagonista de su propio show con Josh Peck. Drake y Josh, como les venía diciendo,
era un programa de televisión que mostraba las aventuras de dos hermanastros. Él era un niño bastante talentoso desde el principio, muestra su profesionalismo, de hecho apareció en Seinfeld y en varias películas antes de participar en Nickelodeon, y cuenta que mientras él estuvo en Nickelodeon se sentía bien, pero que ocurrió algo bastante oscuro. Y es que estaba trabajando con su entrenador de diálogo que se llamaba Brian Peck. Brian Peck era una persona que siempre quería estar con Drake, que siempre trataba como de abrazarlo, de cogerle el hombro, de estar siempre cerca del niño. ¿Qué pasa? El papá de Drake se dio cuenta de estas actitudes y no permitía que Drake estuviera solo en ningún momento. Nunca lo dejó solo con Brian Peck porque sabía que el tipo tenía algo extraño. Él no sabía explicarse qué era, pero él no quería que estuviera cerca de su hijo, nunca. Él empezó a quejarse, a decirle a la productora, es que Brian está muy cerca de mi niño, él siempre quiere estar con él siempre quiere estar tocándolo, necesito que hagan algo o que lo despidan o que hablen con él para que tome distancia porque no me gusta. Porque Nickelodeon y Schneider se excusan en que siempre tenía que estar un padre presente, no importaba el día, la hora de la grabación, tenían que estar los papás. ¿Qué pasaba? Que Brian se empezó a ganar la confianza de Drake, decirle que no, que el papá era como un tanto extraño y que él había escuchado que se había quejado de él y que cuando pasó eso, los empleados le dijeron al papá de Drake, mira, lo que pasa es que Brian es gay, él no le quiere hacer nada a tu hijo, entonces no hay problema. Como se fue ganando la confianza de Drake, se empezaron a hablar más, a ser amigos. En ese momento, el papá de Drake estaba pasando por una situación de separación con la mamá de Drake. Se divorciaron, pero Drake quería seguir teniendo su carrera, su estrellato, y Brian convenció a Drake de echar al papá y que contratara a la mamá como su manager. Él se sintió muy triste, se sintió mal, pero entendió en alguna forma la situación. De pronto él sentía que no estaba haciendo bien su trabajo y que de pronto era cierto que había otros agentes que sí tenían más experiencia y podían ayudar a Drake a crecer profesionalmente. Así que el papá de Drake le dijo a la mamá, necesito que seas tú la manager de Drake, pero ojo con Brian, él no puede estar cerca de Brian porque es muy extraño. Como pasa con todas las personas que tienen algún problema mental y quieren abusar de un niño, él se ganó la confianza de la mamá. Él le decía que no, que tranquila, ve y diviértete, yo llevo a Drake, tú tienes que siempre estar 2 horas antes y 2 horas después, estás perdiendo vida, entonces dile a Drake que se quede en mi casa, que no hay problema, que él se quede conmigo. La mamá, al ganarse la confianza y como estaba en una situación de vulnerabilidad porque se había divorciado, aceptó que lo llevara a Brian y que se quedara con él en la casa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en ese momento Brian aprovechó para que un día, mientras Drake estaba despertando, se dio cuenta de que Brian estaba abusando de él. Esa situación no terminó ahí, continuó por bastantes años e hizo que Drake en algún momento de su vida comenzara a consumir sustancias. Y el mismo Brian dijo que si él quería tener una carrera, que se acordara que iba a comenzar su protagonismo en Drake y Josh, entonces que él tomaba la decisión. Le decía que no lo volvía a hacer, que lo perdonara, era una situación que se repitió por años. Y un día Drake se cansó porque se dio cuenta la mamá de una novia que Drake tenía que Brian lo llamaba bastante, pero insistente, que si Drake tenía un concierto en Tampa, él llegaba a Tampa, si tenía un concierto en los límites de Canadá y Estados Unidos, él llegaba, mientras que Dan Schneider, que era su productor, a veces ni iba a los que tenía cerca. La mamá se dio cuenta, llamó a la mamá de Drake y le dijo, hay algo que no está bien con Drake, llévalo a mi terapeuta, pero él decía que no pasaba nada. Un día Drake se puso a pelear con la mamá, se cansó de esa situación, le contó todo y llamaron a Brian y le hicieron confesar toda la verdad
y la policía lo capturó. Cuando hubo el juicio se dieron cuenta que había muchas personas que lo estaban defendiendo a Brian Peck y que eran todos conocidos de Drake y que al otro lado del estrado solo estaba Drake, el papá y la mamá. A Brian lo condenaron, pero después de eso tuvo que estar en el registro de abusadores de menores, pero iba a entrar a trabajar a Disney como entrenador de guión de Zack y Cody. Pero se dieron cuenta de su pasado y lo sacaron porque era un criminal que abusaba de niños. Drake todavía tiene que lidiar con esos traumas, sacó una canción hablando al respecto, pero su historia es bastante fuerte porque él mismo declara que piense cada uno en lo peor que le puedan hacer a un niño y eso multiplíquelo por 2. Es algo muy diciente y que al día de hoy la justicia que se hizo tal vez no fue proporcional a todo lo que le pasó al artista, que después tuvo unas conversaciones con menores de edad también. En esta situación Drake se declaró culpable, asumió las consecuencias, después confesó lo que le pasó. Actualmente vive entre Los Ángeles y México, pero dejó ese testimonio tan desgarrador. Y muchas veces en esas situaciones donde uno se pone a pensar que muchas veces las víctimas terminan siendo victimarios también. Brian Peck continúa en libertad a pesar de que cumplió una corta condena, porque así muchos artistas lo pidieron, a pesar de que él había trabajado con Leonardo DiCaprio, con otros actores cuando eran niños. Nunca ellos han testificado en contra de él. Y algo que dice Drake es que cuando Dan Schneider se enteró de la situación, fue el único que lo apoyó. Un testimonio que, en contraste con los otros actores, sí deja bastante que pensar, porque todos dicen Dan no era un modelo a seguir, Dan era un pervertido, pero curiosamente para Drake fue alguien que sí lo mantuvo en su círculo social, que lo llama y lo trata bien, pero que en su momento, cuando en All That dijeron eso, encerraron a los niños, el mismo Dan, y les decía que había un niño que había sido abusado, que necesitaba saber quién había sido. Ninguno se pronunció y Drake se había mantenido anónimo hasta este año, cuando salió el documental a contar toda la situación. Existen desórdenes mentales, desórdenes de las preferencias en muchos lugares del mundo. En nuestra sociedad se le llama, por ejemplo, parafilias, cuando la gente se obsesiona, digamos, por una parte del cuerpo de las otras personas y los convierte en objetos. Las parafilias suelen ser problemas gravísimos para estas personas y son exacerbadas, son problemas muy duros de conducta que pocas veces pueden ser curadas, aunque se pueden curar. Y muchas de estas personas terminan yendo a la cárcel. Hay ciertos fetichismos, ciertas parafilias en las cuales las personas se obsesionan por una parte del cuerpo, vuelvo a decir, un lunar, el cabello. Hay gente que se obsesiona enfermizamente, por ejemplo, por los tatuajes, ¿no? Gente que se siente atraída por un tatuaje. No sé ustedes qué piensan. ¿Les está gustando este podcast? Antes de que sigamos, si les está gustando, por favor, denos like ya mismo y compartan este video. Y bueno, lo que les quería contar es que se dice que Dan Schneider, el genio de Nickelodeon, tenía una obsesión especial, una obsesión apasionada por los pies de otras personas. Y que incluso el logo de Nickelodeon con el tiempo fue un pie. Y que en los programas que él producía, en las series que él dirigía y creaba, siempre habían escenas inapropiadas con los pies. No está mal que usted se siente atraído por un pie, y a veces hacemos muchas cosas inconscientemente, digamos, muchas veces proyectamos nuestros deseos inconscientes en nuestras obras, ¿no? Y a los artistas les pasa mucho que usted ve un cuadro o escucha una canción y usted dice, ahí está retratada la pasión que tenía esta persona por algo o por alguien, ¿no? Es casi obsesivo el arte a veces, pero
Dan Schneider se dice que en las series de Nickelodeon, dejaba puestas escenas inapropiadas y retorcidas que tenía que ver con los pies desnudos de actrices, incluso de personajes de caricatura. Tania, ¿qué tiene esto de verdad? ¿Qué es esta obsesión tan extraña que va desde el logo mismo de Nickelodeon de este señor Dan Schneider con los pies? ¿Cuál era esa obsesión con los pies? La obsesión con los pies, Esteban, es parte de lo que dicen que es el sello personal de la perversión de Dan Schneider. Dan Schneider, como tenía un poder creativo, era casi dueño de Nickelodeon porque todo lo que él decía se hacía y todas las personas que él conocía en la industria lo miraban como el ídolo, como el que pensaban los niños, el mejor. Él podía hacer lo que quería en Nickelodeon, así de sencillo. ¿Por qué se habla del fetiche de los pies? Porque en bastantes escenas de todas las series que hay en su poder, en The Schneider's Bakery, se ve que utilizan tanto hombres y mujeres, niños y niñas, la figura de los pies en primer plano. Se ven como Ariana Grande, como les contaba, llevándose el dedo gordo del pie a la boca. Se ve como se pintan las uñas en un primer plano. Inclusive el logo de Nickelodeon, hubo un momento que por solicitud de Dan se hizo en forma de pie. Y lo más perturbador, porque ejemplos hay muchos que ustedes mismos pueden buscar en internet, Dan Schneider pies, van a encontrar algo que es bastante horrible. Y es que cuando estaba iCarly en auge, que fue una serie que transformó a muchas generaciones, se ve que en la página, que era iCarly.com, uno entraba, se veía el show también, pero Dan Schneider, como productor, invitaba a los niños que veían a iCarly a que hicieran cosas con los pies y subieran esos videos para ser posteados en iCarly.com, cosa que es muy rara, y por qué él tenía esa fijación aún no lo sabemos, pero sí era cierto que los pies eran un elemento presente en todas las producciones de Dan Schneider, nos guste o no. Inclusive muchos de los actores empiezan a revisar esas escenas y a comentarlos y decían, pero ¿por qué era chistoso lo de los pies? También no es lo único que aparece ahí de fetiches, más adelante hablaremos de otros, pero es el más recurrente. Hemos hablado ya de varias cosas, es un tema realmente apasionante este de Nickelodeon, porque es raro, es extraño. Como les decía al comienzo, es un poco retorcido que usted se ponga a pensar en que es algo para niños y de repente salen cosas retorcidas, raras, extrañas, extravagantes, malignas incluso, como las que hemos escuchado. Es como una contradicción y las contradicciones siempre llaman muchísimo la atención, ¿no? Llaman no solo muchísimo la atención, sino que también atraen. Todo lo contradictorio atrae, ¿no? El que se hace pasar por bueno, que en el fondo es completamente malvado. Siempre hay una posición a veces moral, personas que dicen que tienen una posición moral muy alta y que terminan siendo también personas que terminan siendo aún peores que lo que juzgan, ¿no? Yo por eso pienso que uno no puede ponerse a juzgar a las demás personas, tiene primero que mejorarse uno mismo, antes de pelear con los demás, antes de ver en los ojos de los otros la paja, hay que mirar lo que uno tiene en los propios. Y eso sucede muchas veces, ¿no? Y eso sucede muchas veces, y los seres humanos en parte somos débiles e imperfectos. Y eso no exculpa a las personas que hacen el mal. Podemos ser imperfectos, pero no podemos justificar la maldad. Y aquí viene mi pregunta hacia otros temas de Nickelodeon, Tania. Y es que se dice que en muchas de estas series había habido problemas ya, y no solo con lo que hemos hablado, sino problemas un poco más graves, más complejos.
problemas que realmente van más allá del orden moral y entran al orden delincuencial. Tania, ¿cuáles son los acontecimientos más retorcidos de este canal de televisión que, digo, a todos ustedes pudo crecer de una manera muy muy firme y competir en su momento nada más y nada menos que con Disney? Crearon estrellas de talla mundial que ustedes conocen, que son cantantes que usted no se imagina que surgieron de ese canal, estrellas mundiales del pop. Pero bueno, Tania, ¿cuáles son los acontecimientos más retorcidos de Nickelodeon? ¿Cómo surgieron? ¿Dónde surgieron? ¿Cuándo surgieron? Cuéntenos a todos aquí en Cruz Escribiente. Esta pregunta es difícil porque es que hay muchos acontecimientos perturbadores, Esteban, y de verdad cuando ya se es adulto o yo que fui docente mucho tiempo, hablar de esto o sea, de que eran niños las víctimas, da más miedo que inclusive cualquier historia de fantasmas. Yo siempre digo es que esto sí es real y esto sí pasó y sí hay evidencia, sí hubo víctimas de por medio. Pero uno de los casos más sonados es de Amanda Bynes y de Jamie Lynn Spears. ¿Por qué? Jamie Lynn Spears, ella estaba en Soy 101, era la protagonista, pero la serie terminó abruptamente porque Jamie quedó embarazada muy joven. O sea, estamos hablando que era un embarazo adolescente, era una niña, y la serie terminó por una mala imagen para evitar que Nickelodeon tuviera su nombre entre comillas manchado, y ellos declararon que le deseaban lo mejor a Jamie y a su bebé. Las personas dicen que el hijo o la hija de Jamie Lynn Spears no es de la pareja con la que ella estaba en ese momento, sino que es de Dan Schneider. No hay pruebas al respecto, pero como tiene antecedentes de que era muy atrevido con las niñas, la gente empieza a especular. Frente a Amanda Bynes es más polémico. ¿Por qué? Porque Amanda, después de que terminó su relación con Nickelodeon, ella decía que Dan siempre quería mantenerse en contacto con ella, siempre quería escribirle, inclusive ella llegó a participar en una película que se llama Se dice de mí, y Dan quería ser parte de todos esos proyectos después de Nickelodeon. O sea, él quería participar en Se dice de mí, también una serie adolescente en la que Amanda quiso participar, pero Dan también solicitó participar a pesar de que era en otro canal. Le negaron ese derecho y constantemente Dan empezaba a hablarse con Amanda, decirle que la extrañaba, que quería verla, y la quería convencer de que se emancipara de sus papás. Amanda lo logró, se emancipó de los papás, pero los papás se dieron cuenta de que quien la estaba convenciendo era Dan para que pudieran estar juntos. Los papás se hicieron cargo de Amanda porque comenzó a abusar de sustancias y creó un Twitter en el que ella decía que ella había estado embarazada de Dan Schneider y que había hecho que abortara para que no diera luz ese bebé. Esa es una de las más perturbadoras. También con los fetiches de los pies hay otras situaciones en las que se sexualizaban a los niños. Hay una que la comenta el mismo protagonista de uno de los sketches de All That, en la que era el niño nariz. Él decía que tenía que tener una malla bastante ajustada y que tenía la nariz bastante prominente en una prótesis y que también en sus hombros, pero las narices no parecían narices, sino órganos genitales masculinos. También hablamos de cómo el vestuario de las niñas era bastante sugerente. Ellas dicen, las niñas que actuaron en Zoey 101, que las minifaldas eran bastante cortas, que no se sentían cómodas. Eran niñas de 12, 13 años, pero que cualquier cosa o cualquier movimiento que ellas tenían que hacer, pues se veía su ropa interior. Si vamos al show de Amanda o de All That, los miembros del elenco cuentan que pasó algo terrible, y es que había una parte de All That que se trasladó para hacer un factor miedo, que era como, ¿se acuerdan ese programa de los 2000 que la gente se
metía a enfrentar sus peores miedos. Entonces si le tenía miedo a los sapos, lo ponían en un estanque con sapos y cosas así. A eso mismo fueron sometidos los niños. Era un Fear Factor, pero para niños. Y uno de esos niños comenta que lo que peor le pareció era que fue sumergido en una sustancia bastante dudosa y que tenía que, después de eso, ser lamido por perros en todo su cuerpo, porque el niño era expuesto a ese tipo de tratos. Hay muchas otras cosas más en las que de verdad se deja ver que Nickelodeon estaba bastante podrido por dentro. Danny Schneider solo dice que él no pensaba que eso era así, que los libretos estaban aprobados por otras personas, entonces que él no veía la mala intención de las cosas. También las empleadas dicen que el trato de ellas era bastante terrible, solo eran 2 mujeres trabajando, era supremamente explotador, pero que lo que más les aterra es que también haya otro agresor ahí mismo, que fue otro personaje que casi secuestra a una niña y que él estaba trabajando con niños y que estaba en el registro de abusadores de menores y aún así seguía trabajando en Nickelodeon. Hay muchas cosas más perturbadoras, hay otras que se den más a la teoría de conspiración, de que Nickelodeon ahora tiene forma de una mancha, entonces que esa mancha era la isla Epstein. La verdad, eso también raya con la fantasía, pero si quieren ver más datos, los invito a que consulten y sobre todo vean el documental Quiet on Set, porque lo que les estoy contando es la punta del iceberg. Bueno, ya estamos llegando al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Estoy algo enfermo, por eso me escuchan la voz así. Voy a mejorarme pronto, voy a mejorarme pronto. Y le digo a Tania, muchas gracias por estar aquí, por contarnos estas historias. Aquí hacemos de todos los podcasts. Tania lo sabe, hacemos desde ufología, desde historias bizarras, hacemos también de vida después de la muerte. Hace rato no hacemos alguno. Me gustaría que ustedes me dijeran qué tema les gustaría que hiciéramos. Y hoy hicimos uno diferente. Hicimos uno porque me pidieron. Ustedes me escribieron en los comentarios. Alguien por allá, Luna23, me escribió alguna vez. Queremos que hable de las cosas oscuras de Nickelodeon y otros canales de televisión infantil. Hoy estamos hablando de ello. Y lo tenemos acá. Y lo estamos acá expresando. Y lo estamos acá analizando con Tania Velázquez. Pero pues el tiempo llegó a su final. Tania, muchas gracias. ¿Dónde pueden buscarte? Gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Espero que vuelvas pronto. Gracias, de verdad, gracias de corazón, Tania Velázquez. Esteban, a usted gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan, de verdad, los llevo en el corazón. Un saludo grande, un abrazo allá donde esté, en su casa, en su oficina, en el carro, con los niños, en el gimnasio. Un abrazo grande, y si quieren ver más contenido como este, también pueden seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y TikTok como @Tania me cuenta. Ahí encuentran otro tipo de contenidos. Un saludo y muchas gracias. Y bueno, llegamos al final. Ha sido un podcast interesante, ha sido un podcast distinto, diferente. Ustedes lo pidieron y por eso lo hacemos. A todos ustedes quiero decirles 2 cosas. 1, gracias por estar ahí. Gracias por estar siempre. Sé que están ahí. Y eso me motiva para hacer estos podcasts. Quiero contarles que tenemos un nuevo canal de YouTube que pronto va a empezar a circular. Ustedes me pidieron que querían ver a las personas que entrevistamos, las imágenes. Pues vamos a empezar a hacerlo. Mejor dicho, ya empezamos. Vayan a YouTube, escriba Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. O aquí abajo de este video les dejo el link para que ustedes den clic y entren. Pronto vamos a empezar a publicar. Vamos a hablar de todo y me podrán ver. Ustedes también pueden ser protagonistas. Entonces busquen Historias Paranormales con Esteban Cruz en YouTube. También ya llega nuestro viaje a Egipto. Ya tenemos fechas. Dentro de poco voy a publicar en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, todas las fechas, los teléfonos y todo para que ustedes vayan. Para que vayamos juntos.
Lo he repetido durante casi 1 año y medio, 2 años, y ya llegó el momento. Y lo otro que les iba a decir es muchas gracias. Muchas gracias. Han sido días duros. Es muy difícil, por ejemplo, seguir con el programa de televisión que teníamos que se llamaba Más Allá. Probablemente haya una temporada corta, pero ha sido muy difícil, si lo veían. Pero bueno, viene el nuevo video podcast, entonces espero que lo vean. Van a ser temas paranormales, sé que les van a gustar. Y bueno, estos días también me han operado, se me cayeron unos dientes, he estado enfermo, pero no importa, seguimos adelante. No me quejo, todo sirve para algo, todo nos enseña, todo nos ayuda y nos va a seguir ayudando. A ustedes muchas gracias por estar ahí, se les quiere de mucho corazón. Mi nombre es Esteban Cruz Niño, pueden buscarme como @cruzescribiente en todas las redes sociales. Y finalmente, solo me queda decirle a usted que me está escuchando en cualquier país, estén enfermos como lo estoy yo ahora, estén alentados como estén ahora, piensen de alguna manera en su momento, en este momento, en que en el fondo estar vivo es un milagro y que tenemos que seguir adelante y que vamos a seguir adelante y vamos a estar bien, todos vamos a estar bien, lo vamos a lograr, todos los problemas que tenemos los vamos a solucionar, todos, y cuando ya no estemos acá, nos vamos a llevar lo que vivimos, y lo que vivimos no es un carro, lo que vimos no es un computador, lo que vimos no es un celular, lo que vimos es lo que compartimos, lo que expresamos, lo que dialogamos, lo que amamos. Por eso a mí no me duele decirle a ustedes, estén donde estén, lo mismo que digo siempre. Este podcast ha sido distinto, un poco más corto, en parte porque ha sido un tema que no manejo bien, pero que Tania sí maneja bien, pero en parte también porque siento de alguna manera que tengo que seguir adelante a pesar de que esté enfermo, que casi no puedo hablar, pero lo hago por ustedes. Siento que tenemos que seguir adelante, no vamos a parar. Si usted está enfermo, no vamos a parar. Si usted está de alguna manera mal, no vamos a parar. Se vale descansar, pero descansar no es parar. Se descansa para seguir adelante, se descansa para seguir adelante. Se duerme para tener más fuerzas para subir la montaña, pero la montaña sigue allí y vamos a llegar a la cima. Así que a usted que está en otro país diferente al que nació, a usted esté donde esté, yo, Esteban Cruz, le quiero decir de verdad, de todo corazón, que yo lo quiero mucho.